Hola, buen día. ¿Cómo andan? Buen día, ¿cómo están? Hola, buen día, ¿cómo va? Bien, ¿cómo andan? Buen Hola, día, buen día a todos los Ya, que se van sumando. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. Bueno, vos me decís, Pablo, cuando ya hayan ingresado. sí, y ya estamos Bien. todos ahí, ¿no? Bueno, antes de empezar, les decimos, hoy van a estar las notas del recuperatorio, ¿sí? Así que después las publicamos en el transcurso del día de hoy. Bien, hoy vamos a empezar vamos a empezar, si digo bien, y terminar la clase que viene el martes con oligopolio. Como siempre, vamos a hacer los dos bloques de alrededor de 45 o 50 minutos cada uno. La del test de lectura, pregunta José Francisco. Habíamos dicho en Esta semana, sí. esta semana van a estar, A ¿sí? más tardar Esta el semana viernes van a estar, sí. seguramente. Bueno, todas las Sí, notas. sí, sí, esta semana sí, pero no te sabemos decir exactamente cuándo. Eh, Bien, hacemos los dos bloques con una pausa en el medio de 10 minutos y después abrimos los micrófonos. Les comparto como siempre la presentación. Eh, Ahí va la página completa. Bien, vamos a ver ese oligopolio. Ustedes ya saben de qué se tratan los oligopolios, ¿sí? Un oligopolio es un mercado con pocos oferentes, ¿sí? Eh, Ejemplos, bueno, a ver, ejemplos hay mucho. La industria automotriz es un claro ejemplo de mercados concentrados, donde hay pocos oferentes. Generalmente en los sectores donde hay economía a escala son sectores oligopólicos, la siderurgia también es otro ejemplo. Eh, Acá la diferencia, puede haber, acá ustedes se preguntarán si son bienes homogéneos o son diferenciados, puede haber de ambos tipos. Vamos a ver modelos de bienes homogéneos y vamos a ver modelos donde los oligopolistas, cada uno de los productos, se diferencia en el producto que ofrece, ¿sí? Eh, la diferencia básica con competencia perfecta y monopolio es que en competencia perfecta y en monopolio las empresas no se preocupan por la competencia, ¿sí? Una empresa competitiva es una más entre muchas que producen un producto homogéneo. Como habíamos dicho, es un tipo de relación donde las empresas solo fijan su precio igual al costo marginal, toman el precio como un dato y no prestan atención a lo que hacen los rivales, no tienen en cuenta los rivales. Y un monopolio, por definición, es una situación donde produce monopolio estricto, en sentido estricto, donde hay una sola empresa también que produce. En cambio, en el oligopolio, como son pocos los oferentes, lo que es la relación estratégica entre ambas empresas es fundamental, porque lo que hace cada una impacta directamente sobre las demás. Si alguna de las empresas produce mucho, la oferta obviamente de mercado se amplía y los precios tienden a bajar. O si la competencia es vía precios también, el resto de las empresas, todas las empresas están mirando continuamente qué hacen el resto en materia de política de precios. Entonces, en el oligopolio, cada empresa fija cantidad o precio teniendo en cuenta consideraciones estratégicas que tienen que ver con la conducta de los competidores, ¿sí? En cambio, en competencia perfecta, siempre en monopolio, que decíamos, un mercado está en equilibrio cuando las empresas obtienen el mejor resultado posible y no tienen motivos para cambiar precio y cantidad, ¿sí? En oligopolio, en cambio, lo ajustamos un poquito esta definición de equilibrio, y cada empresa
está en equilibrio cuando obtiene el mejor resultado posible, teniendo en cuenta lo que hacen las demás empresas competidoras. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ahí introducimos, vamos a ver, vamos a explicar, y el libro lo explica muy bien, este libro de texto explica muy bien la noción de equilibrio de Nash, ¿sí? Que creo, por lo menos algunos de ustedes lo han visto en Introducción a la Economía, la idea de equilibrio de alguien que fue premio Nobel de Economía, un matemático, que introdujo esta idea de equilibrio que se usa mucho en este tipo de mercados, ¿sí? Bien, entonces repito, en oligopolio cada empresa está en equilibrio cuando obtienen el mejor resultado posible, ¿sí? Dado lo que hacen los demás. Solo en ese caso la empresa no tiene incentivos para cambiar su estrategia, ya sea su estrategia de producción o su estrategia de precios. En oligopolio, como habíamos dicho cuando hacíamos la diferencia con competencia monopolística, es que hay barreras a la entrada. Las empresas muchas veces tienen una alta capacidad de producción a gran escala y capacidad ociosa para desincentivar a otras empresas a entrar. Si las otras empresas entran, saben que esta empresa puede producir mucho, va a iniciar una guerra de precios donde obviamente algunas puedan quebrar. Entonces hay distintos tipos de barreras a la entrada, siempre mencionamos a las patentes también, ¿sí? En este tipo de mercados. Las empresas invierten muchos recursos para evitar que otras empresas ingresen al mercado, ¿sí? Lo de consideraciones estratégicas dijimos, cada definición de relación entre empresas define a un modelo de oligopolio, ¿sí? Porque lo central cuando definimos en términos teóricos, por lo menos, después hay que ver en la práctica, ¿no? Pero en los modelos teóricos que vamos a ver, lo central dentro de los supuestos es cómo es la relación, la interdependencia entre las empresas oferentes del producto, ¿sí? Entre las empresas oligopólicas. Ese va a ser lo central, entender cómo las empresas se relacionan entre sí, cómo cada una está viendo de cerca lo que hacen el comportamiento de las demás, y se acuerdan o no, también, ¿no? Vamos a ver equilibrios cooperativos versus equilibrios no cooperativos, es decir, donde las empresas, los cooperativos se ponen de acuerdo, coluden, habíamos introducido esta palabra, versus modelos, situaciones que representan situaciones donde las empresas no se ponen de acuerdo. Esos son equilibrios no cooperativos. ¿Está bien? De ambos vamos a ver. El equilibrio de Nash lo mencioné, ¿sí? Y los modelos por una cuestión de simplicidad, una cuestión pedagógica, como este es un curso introductorio de micro, un curso básico, vamos a ver modelos de duopolio, es decir, situaciones donde hay solo dos oferentes. ¿Sí? ¿Está bien? Pablo, ¿hasta acá alguna pregunta? Sí, había dos comentarios. Uno de Tomás que dice: ¿qué tanto se puede influir en el mercado? Dependerá del poder de cada empresa, o en estos mercados no hay poder de mercado. Sí, hay poder de mercado, evidentemente hay poder de mercado. Las empresas, el modelo está, perdón, el mercado está concentrado, son unos pocos oferentes que tienen poder de mercado, tienen poder para fijar precios, a veces se ponen de acuerdo, otras no, pero sí, claro que hay poder de mercado, enfrentan una curva de demanda con pendiente, ¿sí? Dependerá también de la pendiente de la curva de demanda, como decíamos, si es muy inelástica tendrán más poder de mercado, si es muy elástica obviamente el poder de mercado se reduce, ese es como el límite, pero sí, y muchas veces se ponen de acuerdo para fijar precios y eso tiene que ser regulado por las autoridades, ¿no? Por el Estado. Sí, sí hay poder de mercado, claramente. Sí. Y yo en ese sentido también le decía a Tomás que, ya adelantándome un poco a lo que vamos a ver el jueves en la práctica, que hay algunos modelos, como el modelo de Stackelberg, donde hay una empresa que es líder Claro, del mercado y otra es seguidora. Entonces la que es líder tiene mayor poder de mercado y por lo tanto produce más y obtiene más beneficios que la que es claro. seguidora. Digo, ese es un ejemplo concreto.
Sí, Y sí, después otra consulta de Joaquín, donde dice, economía de escala sería una barrera natural, es decir, no creada por claro. las empresas oligopólicas. Creada, barrera, sí, creada por las empresas oligopólicas. A veces producen tienen mucha capacidad de producción precisamente es como una amenaza. Vos entrás, yo voy a producir mucho, voy a bajar los precios y bueno, hay que ver si vos resistís esta baja de precios, una guerra de precios. Eh, Porque ahí las empresas van a tener precios por debajo de los costos y hay que ver quién tiene capacidad financiera para aguantar esa situación un tiempo, y el que no aguante se va, y que se queda con el mercado y tiene más poder de mercado. Son barreras de mercado, ¿sí? Que genera el mercado. Por ahí una patente la otorga el Estado, ya es una barrera más burocrática. No sé si a eso se refería con natural y no natural, ¿sí? Eh, pero bueno, hay distintas estrategias que tienen las empresas para evitar que otras entren al mercado, ¿no? A veces interviene digo, serían como las naturales, las de mercado podríamos llamar, y hay otras veces donde interviene el Estado y también introduce una barrera, como decíamos el ejemplo de la patente. La patente es otorgada por el Estado, obviamente, ¿sí? Bien, un modelo más tradicional es el modelo de Cournot. Sí, vamos a ver un duopolio de Cournot, dos empresas. El modelo de Cournot es 1838, fíjense que tiene casi 200 años, ¿sí? Y todavía se enseñan en los cursos de micro. Dos empresas que producen bienes homogéneos, es decir, los bienes son exactamente iguales, ¿sí? Son bienes estandarizados, ¿sí? Las empresas, vamos a suponer que conocen bien la demanda de mercado, ¿sí? Y deciden acá, de manera simultánea pero independiente, cuándo producir. Es decir, es un modelo no cooperativo. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas no se ponen de acuerdo, ¿sí? No hay acá ningún tipo de comportamiento cooperativo. Cada una de manera independiente, separada, aislada y al mismo tiempo, ¿sí? Deciden cuánto van a producir. Y el supuesto central del modelo, la interdependencia entre las empresas, es bastante débil, por cierto, porque cada una supone fijo el nivel de producción de la empresa rival al decidir cuánto producir, ¿sí? Es decir, va a decidir cuánto producir, obviamente la decisión de cuánto producir, ¿por qué va a estar guiada? Por la maximización de beneficios. Habíamos dicho, todos los mercados, vamos a suponer que las empresas maximizan beneficios y que van a igualar ingreso marginal con costo marginal. La característica del modelo de Cournot es que la competencia, la decisión, la forma de relaciones vía cantidades. Las empresas deciden cuánto producir suponiendo que la empresa rival va a mantener constante el nivel de producción. Es decir, maximizan beneficios bajo ese supuesto. ¿Mm? Bien. Entonces, las dos empresas, vamos a suponer, son idénticas y enfrentan una curva de demanda lineal de mercado que suponemos que es P igual a 30 menos Q. ¿Sí? Vamos a seguir con el ejemplo del libro. En el libro también hay un gráfico que representa el equilibrio. Después, ustedes quieren, mírenlo, si tienen dudas, lo repasamos. Yo por una cuestión de tiempo no lo voy a desarrollar, lo voy a hacer algebraicamente. Esto es lo que vamos a ver ahora en teoría. El desarrollo algebraico les va a servir mucho para los prácticos, porque en los prácticos van a ver también obviamente con diferentes tipos de demanda y bueno, van a hacer un desarrollo similares. Pero la demanda que enfrentan es esta, vamos a suponer, 30 menos Q. Entonces la demanda es, si podemos dividir entre lo que producen las dos empresas, es 30 menos, entre paréntesis obviamente, Q1 más Q2. ¿Sí? Y vamos a suponer, por simplicidad también, que el costo marginal es cero para ambas empresas. ¿Sí? El costo de producir una unidad adicional es cero, siguiendo al texto. ¿No? Bien, la empresa 1 va a producir la cantidad que maximiza beneficios, que decíamos que era igual a que el ingreso marginal es igual al costo marginal, que el costo marginal es cero. Entonces tenemos que obtener
el ingreso marginal e igualarlo a 0. Para obtener el ingreso marginal, como saben ustedes, hay que obtener primero el ingreso total, ¿sí? El ingreso total, poniéndonos del lado de la empresa 1, ¿a qué va a ser igual? A P por Q, ¿no? P por Q1 es 30 menos Q, es P, ¿sí? Es el precio, multiplicado por Q1. Ahora, Q, ¿sí? Es igual a Q1 más Q2. Entonces, abrimos, ¿sí? Multiplicamos acá, distribuimos 30Q1 menos Q por Q1, y Q es igual a Q1 más Q2. Si alguien se pierde, para un poquito, yo avanzo. El álgebra es muy sencilla. Ustedes ya están muy familiarizados con este tipo de álgebra. Bien, después multiplicamos, bueno, nos queda acá igual 30 menos Q1, ahora tenemos tres términos, menos Q1 por Q1, Q1 cuadrado, y nos queda menos Q2 por Q1. ¿Sí? Ya tenemos el ingreso total. Ahora, ¿cuál es el ingreso marginal? ¿Cuánto cambia el ingreso cuando vendo una unidad más? Desde el punto de vista de la empresa 1 es la derivada del ingreso con respecto a Q1. ¿Sí? ¿Está bien? Es esto. 30 por Q1 me queda 30 menos Q1 al cuadrado, ya saben cómo derivar, menos 2Q1 menos Q2. ¿Sí? ¿Está bien? Hasta acá imagino que no hay ningún problema, ¿no, Pablo? Siguen bien esta álgebra. Si no, cualquier cosa Sí, avisen. sí. ¿Sí? Cualquier cosa avisan. Bien. Y acá este es el ingreso marginal de la empresa 1. ¿A qué lo tenemos que igualar? Al costo marginal, que es igual a 0. ¿Sí? Igualamos a 0 porque el costo marginal es igual a 0. ¿Sí? Porque maximizan beneficios cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Y en este caso el costo marginal es igual a 0. Se podría suponer también puede ser constante, igual a un número positivo. Y nos queda que Q1 es igual a 15 menos un medio de Q2. ¿Sí? ¿Está bien? Es fácil de despejar. Nos queda 2Q1 igual a 30 menos Q2, y después pasamos dividiendo 2. 30 dividido 2, 15, y 1 dividido 2 nos queda un medio. ¿Sí? ¿Qué es esto? Acá el álgebra es fácil, no hay que perderse de vista qué es lo que estoy haciendo acá. ¿Qué estoy haciendo? La empresa está maximizando beneficios, tomando como dado el nivel de producción de la empresa 2, es decir, tomando como dado Q2. Fíjense que cuanto más decide producir Q2, menor es la producción de Q1. Está restando el término Q2 que involucra a Q2 tiene signo negativo. ¿Sí? Entonces, cuanto más produce Q2, menos le conviene producir a Q1. ¿Qué es esta función? ¿Qué me indica esta función lineal 15 menos un medio de Q2? La cantidad que tiene que producir Q1 para maximizar beneficios dado el nivel que produce Q2. A esto se le llama función de reacción de la empresa 1. ¿Sí? Le dice, suponiendo que Q2 va a producir X cantidades, a mí me conviene, ¿sí?, bajo el supuesto de maximización de beneficios, producir tantas unidades, lo que indique esta ecuación. ¿Está? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna Sí. consulta? Pablo, ¿no? Vamos bien, No, ¿no? esto del costo marginal igual a 0, yo ahí reforzaba lo que decías vos, Bien. de que en este caso es 0 para simplificar el cálculo nada más, pero puede tener un Sí, valor positivo. claro. Después vamos a ver con otro modelo, lo vamos a dar un valor positivo. Pero yo estoy siguiendo el texto, ¿sí? Estoy haciendo lo mismo que el texto. Bien. Desde el punto de vista de la empresa 2, ¿qué va a pasar? El análisis es completamente simétrico, ¿sí? Y nos va a dar Q2, si ustedes lo desarrollan, si quieren háganlo, es exactamente igual, cambiando Q1 por Q2, nos queda la función de reacción de la empresa 2, ¿sí? Que va a ser 15 menos un medio de Q1. ¿Qué le va a decir a la empresa 2? Que para maximizar beneficios, dado el nivel que produce Q1, tiene que producir Q2 unidades igual a 15 menos un medio de Q1.
¿sí? Eso es lo que dice la función de reacción. Ahora, ¿qué tenemos acá? Podemos sacar Q2 y Q1, porque tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Tenemos como incógnitas Q1 y Q2, ¿sí? Y podemos reemplazar Q1 Q1 en la ecuación 2 o Q2 en la ecuación 1, ¿sí? Es lo mismo. Reemplazamos Q2 de la ecuación 2 en Q1, ¿sí? Y nos queda Q1 menos 1/2, acá reemplazamos Q2, que es 15 menos 1/2 de Q1. ¿Está bien? ¿Sí? También están familiarizados con este tipo de resoluciones. 15 menos 7,5, que es 1/2 por 15, es la mitad de 15, ¿sí? Y el otro me queda menos y menos, 1/2 por 1/2, menos 1/2 por menos 1/2, me queda más 1/4 de Q1. Entonces, 15 menos 7,5 es 7,5, ¿sí? Y Q1 menos 1/4 de Q1, que pasa restando. ¿Se ve el cursor si yo lo muevo así? Para no... Sí, sí, se ve. Se ve, 1/4 de Q1 pasa restando, entonces me queda 1 menos 1/4, 3/4 de Q1 igual a 7,5. Entonces Q1, ¿a qué va a ser igual? El 4 pasa multiplicando, el 3 pasa dividiendo, ¿sí? Y me queda igual a 10. Porque multiplico 7,5 por 4 es 30, dividido 3 es 10, ¿sí? Entonces, Q1 es igual a 10 y es igual a Q2. Ambas empresas, teniendo en cuenta esta función de demanda, con esta función de demanda lineal de mercado que dijimos, que suponemos, ¿sí? Suponiendo constante la producción de la empresa rival, para maximizar beneficios tiene que producir 10 unidades. Cada una de las empresas va a producir 10 unidades, el mercado va a producir 20, ¿sí? Obviamente, y el precio va a ser igual a 30 menos 20, va a ser igual a 10, ¿sí? ¿Está? Este es el equilibrio de Cournot. Cada empresa está por un equilibrio no cooperativo, donde cada una supone constante lo que produce la otra, ¿sí? Y obviamente maximiza beneficios bajo ese supuesto, ¿sí? El beneficio de cada una en este caso va a ser el ingreso, que es 10 por 10, 100, menos, suponemos costo marginal igual a costo medio igual 0, ¿sí? Es 100, ¿sí? Se puede graficar este equilibrio, ¿sí? Graficamos las funciones de reacción, ¿sí? 15 menos 1/2 Q1, y esa es la función de reacción de la empresa 2 y la función de reacción de la empresa 1. Curva de reacción de la empresa 1 va a ser esta, si ustedes grafican esa función de reacción lineal, y la de la empresa 2 va a ser esta. Y van a estar equilibrio acá. Este es el equilibrio de Cournot-Nash, ¿sí? ¿Por qué equilibrio de Cournot-Nash? ¿Por qué se le llama? Bueno, Cournot se le llama por en honor al que creó este tipo de modelos en el siglo XIX. Ya en el siglo XX viene Nash con su idea de equilibrio, ¿no? ¿Por qué es un equilibrio esto? Porque ambas empresas están logrando el mejor resultado posible dado lo que hace el rival. Eso es Nash. No tiene incentivos a cambiar el nivel de producción, porque no estaría maximizando beneficios, no estaría en la mejor situación posible dado lo que hace el rival. Entonces no tiene incentivos para cambiar de estrategia. Ahora, ¿por qué es Cournot? Y porque cada empresa está maximizando beneficios teniendo en cuenta el nivel de producción del rival, que lo tiene en cuenta fijo. ¿Está bien? Ambas. Por eso se le llama equilibrio de Cournot-Nash. ¿Está bien? No sé si hay alguna consulta con eso, hasta acá, de qué es lo que estamos No, haciendo. ¿No? hasta acá bien, lo único que aclaré que no se veía por la pantalla que en el eje horizontal va el eje de las cantidades del bien 1. Que acá Sí, trabajamos sí, en eje de cantidades, no sí. precio-cantidad.
Claro, sí, tal cual, sí, sí, sí. Estamos graficando Q1 y Q2. ¿Cuánto va a ser la cantidad que produce Q1 en función de la cantidad que produce Q2? Y al revés, ¿sí? El equilibrio de Cournot se da en empresas que tienen planes de producción fijos, ¿sí? De tal modo que les resulta difícil ajustar cantidades. Un ejemplo pueden ser hoteles, ¿sí? Imagínense hoteles acá en un duopolio, imaginemos en una zona bastante peculiar, aislada, donde dos empresas están analizando poner un hotel y una vez hecho, ¿sí? Se necesita mucho tiempo para construir más habitaciones, para aumentar la capacidad productiva. Una vez construidas la capacidad de producción, que podemos decir, la oferta, la cantidad de habitaciones que tiene un hotel, una vez construida los gastos son irrecuperables, ¿sí? De tal forma que no tiene sentido reducir la capacidad. Entonces, ese podría ser un ejemplo de un modelo de Cournot, ¿sí? Bien, bueno, si estamos hasta acá, seguimos avanzando, ¿sí? Sí, había una consulta Eh, ahí justo de que quizá tiene que ver con lo que dijiste recién de Joaquín, que preguntaba qué pasaba si una empresa subía su producción, si en ese caso no maximizaba sus beneficios. claro, claro, Joaquín, no tiene incentivos a cambiar la producción porque no estaría maximizando beneficios. Precisamente ahí, en el equilibrio de Cournot-Nash, donde coinciden ambas funciones de reacción, es lo que hicimos antes algebraicamente. Es el único punto donde ambas empresas están maximizando beneficios. Ambas empresas maximizan beneficios dado lo que hace el rival. Por eso es un equilibrio. Ninguna de ellas tiene incentivos a cambiar la producción porque estaría disminuyendo sus beneficios, ¿sí? Ese es el punto. Y la crítica que se le hace al modelo es que no explica nunca qué pasa si las empresas, cómo se llega al equilibrio, ¿sí? El modelo tiene ese defecto. ¿Mm? Cómo, no explica cómo se llega al equilibrio. ¿Mm? ¿Y qué pasa si las empresas estarían fuera del equilibrio? ¿Mm? Una es, bueno, ¿qué podría pasar? Y esto lo vamos a ir analizando. Las empresas, cuando, sobre todo si son dos, pueden coludir, pueden ponerse de acuerdo. ¿Mm? En ese caso, ¿qué pasaría? ¿Qué harían? ¿Qué les convendría hacer a las empresas? ¿Sí? Comportarse como un monopolista, las dos. ¿Sí? En algunos textos se le dice monopolio compartido. ¿Sí? Las dos entre sí se ponen de acuerdo y se comportan como un monopolio. Eligen la cantidad de acuerdo a la demanda de mercado, vamos a seguir suponiendo la misma demanda de mercado, de tal modo que el ingreso marginal es igual al costo marginal. ¿Sí? Entonces, suponemos que fueran un monopolio entre las dos. ¿Qué hacen? P por Q, es el ingreso total, calculamos para sacar el ingreso marginal, 30 menos Q por Q. Nos queda 30Q menos Q cuadrado. Si obtenemos el ingreso marginal, es simple, 30 menos 2Q. Acá tenemos que igualar a 0 porque el costo marginal es 0. Para poder comparar, seguimos con los mismos supuestos. La misma demanda de mercado y el mismo costo marginal. 30 menos 2Q igual a 0 nos da una cantidad de Q igual a 15. ¿Está bien? 30 es igual a 2Q, 2 pasa dividiendo, Q es igual a 15. Entonces, si fuera un monopolio compartido a cada una de las empresas, ¿sí? Es decir, ya vamos a un equilibrio cooperativo, ¿sí? Coludir es ponerse de acuerdo, por lo tanto, vamos a precisamente un equilibrio compartido, un monopolio compartido que es un equilibrio cooperativo, se ponen de acuerdo. En lugar de no cooperar como en el modelo Cournot, cada una en lugar de producir 10 estaría produciendo 7,5. ¿Sí? La cantidad total producida por el mercado sería de 15. Se dividen en partes iguales, cada una produce 7,5. ¿Sí? El precio sería de 15. ¿Sí? Subiría. ¿Sí? Fíjense que se produce menos a un precio más alto con el monopolio. ¿Sí? Este es el equilibrio colusivo. Y les conviene a las empresas el equilibrio colusivo, ahí está graficado, ¿sí? Ahora vemos todo esto que ven acá, es la línea de lo que pueden producir. Si fueron, ¿sí? Todo lo que pueden producir cada una y se combinan
las distintas cantidades. Si fuera monopolio, una empresa se queda con toda la producción de 15, una o la otra, ¿sí? Acá se dividen en partes iguales, suponemos eso, y cada una produce 7,5 para producir la cantidad de 15 en conjunto, que es la cantidad que produciría un monopolista. ¿Les conviene hacer eso? Sí, porque fíjense que el beneficio total de mercado, 7,5 por 15, el costo seguimos suponiendo que es 0, es 225, cuanto antes era 200. ¿Sí? Cada empresa, si se reparten en partes iguales, tiene 112,5 de beneficio en lugar de 100 que tenía en Cournot. ¿Sí? Entonces tal vez esa es la pregunta. Si son dos, les convendría tal vez ponerse de acuerdo, ¿sí? Para aumentar sus beneficios, comportándose como un monopolio, ¿sí? ¿Está bien? Esa sería la situación. Entonces, obviamente que los consumidores estarían peor, o los compradores del producto, porque suben los precios. El precio es más alto que en el equilibrio de Cournot y las cantidades producidas son más bajas, ¿sí? Acá no calculamos la pérdida social neta, pero sin duda es más alto en un monopolio que en un modelo de Cournot. ¿Y cuál sería, para comparar también, el otro mercado que tenemos, el equilibrio competitivo? El equilibrio competitivo sabemos que precio igual a costo marginal, ¿sí? Igual a ingreso marginal igual a costo marginal, que es 0. El precio es 30 menos Q, igual a 0, ¿sí? Q es igual a 30, ¿sí? Y el precio es igual a 0. Entonces, fíjense acá, introducimos en negro el equilibrio competitivo, ¿sí? Estaría en ese punto, ¿sí? Negro, las líneas son negras. Si fuera un equilibrio competitivo, cada una produciría 15, entre ambas producirían 30. Obviamente el precio es menor y la cantidad es mayor, y se elimina la ineficiencia de mercado. Pero acá están comparados los tres equilibrios. ¿Alguna consulta hasta acá, Pablo? Sí, acá había justo hay una consulta que le estaba contestando, creo que a Joaquín. Dice, ¿producen el equilibrio colusivo tal que el ingreso marginal de ambas empresas es igual a 0? ¿0 para ambas ya que son idénticas? ¿O cuál sería el ingreso marginal? A ver, Yo ahí lo, igual. yo ahí lo que le, Sí, yo ahí lo que le decía es que en realidad no es que cada empresa tiene un ingreso marginal, sino que al coludir se comporta como un monopolio y hay un claro, único ingreso marginal. Entonces después sí, igual a 0 porque estamos trabajando con costo marginal igual a 0 en este ejemplo. tal cual. Y después se divide la producción en partes iguales. Sí, no importa qué costo marginal elijamos, siempre en el equilibrio colusivo, en el mono, que también digo, en este texto no lo llaman así, pero en algunos libros monopolio compartido, se ponen de acuerdo para comportarse como un monopolista. Importante que, insisto, independientemente del costo marginal que tomemos, los precios van a ser más altos que en el modelo de Cournot, que en el equilibrio no cooperativo, y las cantidades ofrecidas van a ser menores, por tanto, ¿sí? Lógicamente. Precios más altos, cantidades más bajas. Y bueno, ahora después vamos a ver más adelante cuáles son las dificultades para ponerse de acuerdo. ¿Está bien? Pero bueno, esta es la situación. No sé si quedó claro, si Sí, quedó sí. respondido, Joaquín, si no. Seguimos. Bueno, acá hoy hablaba de Pablo, del modelo Stackelberg, que van a ver en la práctica. Y acá, bueno, lo vamos a ver, está en el texto. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa en una situación donde una de las empresas por alguna razón se mueve primero? Nosotros decíamos que en Cournot el modelo que acabamos de ver es un equilibrio no cooperativo donde las empresas deciden de manera independiente y simultánea cuánto producir. Acá las empresas siguen siendo independientes, no se ponen de acuerdo, no hay cooperación, pero por alguna razón una de las empresas puede fijar primero, la empresa líder,
¿sí? Fija primero su nivel de producción, decide primero cuánto producir, y la empresa 2 va a decir cuánto producir una vez que ve cuánto produce la empresa 1, ¿sí? Ese es el modelo Stackelberg, es conocido como el modelo Stackelberg, ¿sí? Obviamente que siempre están las reacciones, las relaciones entre las empresas, que es clave en este tipo de modelos. Cuando la empresa 1 dice, bueno, ¿cuánto puedo producir para maximizar beneficios? Tengo que ver cómo va a reaccionar la empresa 2. Ahora, la empresa 2, ¿cuánto va a producir? Y ya va a saber cuánto produce la 1, ¿sí? Va a tomar la cantidad que produce la empresa 1 como un dato, ¿sí? Por tanto, el Q2 que maximiza beneficios es igual a la de Cournot, ¿sí? Es 15 menos un medio de Q1, porque la empresa 2 toma como fijo el nivel de producción que va a producir Q1 y ya resolvimos esta cuestión. La cantidad que maximiza beneficios tomando como dado el nivel de producción de la rival va a ser 15 menos un medio por la producción de la empresa rival. Acá la empresa rival, acá nos estamos parando del lado de la empresa 2, la empresa rival es la empresa 1, ¿sí? Por lo tanto toma como un dato Q1, ¿sí? Q1 lo toma como dado. Entonces, el nivel de producción, digo bien, que maximiza beneficios para la empresa 2 es 15 menos un medio de Q1, ¿sí? Entonces la empresa 1 anticipa que Q2 va a producir este nivel, va a producir de acuerdo a esta función de reacción, ¿sí? Entonces lo toma en cuenta para maximizar sus beneficios. Entonces la empresa 1 va a elegir Q1 según, obviamente, el supuesto de maximización de beneficios. Ambas empresas hacen lo mismo, igualan ingreso marginal con costo marginal, que es igual a 0. Seguimos bajo el mismo supuesto por ahora. Entonces, bueno, hay que hacer el álgebra. P por Q1, ¿sí? P es 30 menos Q por Q1. Q es Q1 más Q2. Entonces es 30 menos Q1 menos Q2 por Q1. ¿Está bien? Distribuyo 30 por Q1, menos Q1 por Q1 es menos Q1 cuadrado, menos Q2 por Q1. Ahí vamos bien, ¿no? ¿Sí? Ahora, tengo esto, puedo usar esto. Puedo reemplazar Q2 acá, ¿sí? Porque anticipa la empresa, insisto, la empresa 1 anticipa que la empresa 2 se va a comportar como un duopolista de Cournot, va a tomar la producción de la empresa 1 como un dato, ¿sí? Tiene en cuenta cómo va a reaccionar la empresa 2, ya sabe. Entonces, el ingreso va a estar dado por 30Q1 menos Q1 cuadrado menos Q1, y acá reemplazamos Q2, la producción de Q2 en función de la producción de Q1. ¿Está bien? De acá obtenemos el ingreso. Bueno, acá seguimos distribuyendo, perdón, antes 30Q1 menos Q1 cuadrado menos 15Q1 más, porque menos por menos es más, acá menos por menos es más un medio Q1 cuadrado. ¿Sí? No es difícil de resolver esto. Acá tenemos 30Q1 menos 15Q1, nos queda 15Q1. Y menos Q1 cuadrado más un medio Q1 cuadrado, nos queda menos un medio Q1 cuadrado. Ese es el ingreso total, ¿sí? Por lo tanto, el ingreso marginal, si derivo esta expresión del ingreso total con respecto a Q1, me queda 15 menos Q1 es igual a 0, es igual al costo marginal, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Q1 va a ser igual a 15, ¿sí? La empresa 1 va a producir 15. Si la empresa 1 produce 15, ¿cuánto va a producir la empresa 2? Y bueno, lo tenemos acá, ¿sí? 15 menos un medio de 15, un medio de 15 es 7,5. Entonces la empresa 2 va a producir 15 menos 7,5, va a producir 7,5. ¿Sí? La empresa 1 produce 15, la empresa 2 produce 7,5 y la producción total es de 22,5. ¿Sí? Por lo tanto, el precio va a ser 30 menos 22,5, va a ser de 7,5. ¿Está bien? La empresa 1 entonces
tiene la ventaja de mover primero, de tomar primero la decisión de cuánto producir, y eso eso representa una ventaja, en lugar de una desventaja, donde por ahí uno intuitivamente pensaría que es una desventaja, es una ventaja, porque ya sabe cómo va a reaccionar la empresa 2 y condiciona a la empresa 2. La empresa 2 tiene que producir de acuerdo a la función de Cournot. Si produce una cantidad distinta, ¿sí?, no va a estar maximizando beneficios, ¿sí? Entonces, la empresa 1 maximiza produciendo 15, la empresa 2 maximiza beneficios produciendo 7,5, ¿sí? El precio de mercado de 7,5, y la empresa 1 tiene más beneficios que la empresa 2. ¿Mm? ¿Mm? Empresa 1 lo que hace es anunciar, este va a ser mi nivel de producción, va a ser de 15. Independientemente de lo que vos hagas, mi producción va a ser de 15. Condiciona a la empresa 2. La empresa 2 no tiene otra que maximizar tomando en cuenta esa producción de 15. Y va a maximizar beneficios produciendo 7,5 de acuerdo a esta función de demanda lineal y tomando en cuenta el supuesto de costo marginal igual a 0, ¿sí? Si fueran otra demanda lineal, otros costos, la producción sería distinta. Serían distintas. ¿Alguna duda, Pablo? ¿Alguna pregunta acá? Sí, hay una duda más al principio, más que nada en términos generales del modelo de José Francisco, si se puede aplicar, por ejemplo, este modelo Stackelberg al caso de un monopolio, donde la empresa 1 es monopolista y hay una empresa 2 que quiere ingresar a ese mercado. No, no. Yo no diría que son empresas que ya Ya están en están el y... mercado, ya están instaladas en el mercado, y hay una empresa, por alguna razón es más grande, de mayor tamaño, empresa líder. Ahí mencionan en el libro de texto IBM, ¿sí? En hardware ha sido líder, y hay un grupo de empresas más chicas que la sigue, ¿sí? Pero no sería el caso un monopolio y las otras empresas que están afuera queriendo entrar. Acá son empresas que ya están instaladas en el mercado. Por alguna razón una tiene ventaja en decidir primero cuánto producir, y las demás quedan condicionadas a ese nivel de producción, ¿sí? Ese es el tipo de mercado que representa el modelo de Stackelberg. ¿Había alguna otra pregunta, Pablo? No, nada más. ¿No? Bueno, yo diría que es un buen momento para hacer una pausa antes de seguir. Después, bueno, la pausa, vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos más o menos, sí, podemos hacer hasta las 8, ¿sí? Hasta las 8 está bien, creo. Y no, después que vamos a ir charlando, no sé, una de las cosas que quiero charlar con ustedes también es de la posible. El 25 es el segundo parcial. Entonces, ya ir planificando, como les había dicho, alguna clase de consulta presencial. Más allá de que van a poder hacer las consultas, obviamente por esta vía, pero si podemos organizar una clase de consulta presencial, por lo menos para mí estaría bueno, para los que quieran ir a la facultad, que han ido poco o nada, si está la posibilidad, con todos los cuidados. Bueno, nos vemos las caras, nos conocemos, y bueno, aprovechamos, obviamente aprovechar el tiempo, ¿no? Y bueno, aquellos que no puedan ir, obviamente, insisto, está esta vía, no se van a quedar sin consulta, sin la posibilidad de hacer consultas. Yo ahora voy a la facultad, ahora tengo que ir a la facultad a tomar final presencial. Apenas termino esta clase me voy para la facultad. Entonces voy a hablar en el departamento, en sala de profesores, lo que históricamente siempre es sala de profesores, a ver la disponibilidad de aulas, cómo es el protocolo, ¿sí? Así que bueno, Ángelo está de acuerdo, bueno, Lucrecia también, sí. Me imagino que varios de ustedes tienen ganas de ir a las 7, ¿no? Dice Tomás. Bueno, vemos la hora, yo no tengo problema. Está el día también, eso quería hablar con ustedes, un poco más tarde. Un viernes estaría especial para mí, sí, bueno. Puede ser, yo no tengo demasiados problemas, pero el tema es que hay feriados, hay asuetos, no sé si feriado o asueto, nunca sé bien la diferencia, no tengo idea pero me parece que el 22, el viernes 19, puede ser, el tema es el Día de la Plata, no sé si para todos, si son platenses algunos, pero saben que
los platenses sabemos que es el día de la ciudad de La Plata y no sé cómo, ni me acuerdo si cierra la facultad o no, si se No, está pasa cerrado, sí. Sí, entonces tengo que averiguar todo eso, ¿sí? Ahora lo averiguo y vemos. Está bien, así vamos, pero vamos planificando con tiempo. Algún día vamos a, si es en la semana del parcial, mejor, claro. Es difícil conformar a todo y después los horarios de ustedes, pero bueno, ya vamos a encontrar algún día, ¿sí? Algún día y horario, ¿sí? Pero bueno, hay varias cosas por considerar, por eso no es tan, tengo que pensarlo bien. Ya, así que, bueno, gente, nos vemos en 10 minutos, ¿sí? A las 8 Dale, retomamos. bien, Gracias, hasta luego. Bueno, estamos para seguir. bien, dale. Seguimos entonces. Les comparto de vuelta la... Sí, ya vimos Stackelberg. Vamos a pasar a otro modelo. ¿Estás grabando, no, Pablo? Sí, Sí, sí. perfecto. Vamos a pasar a otro modelo donde la competencia es vía precios, que es el modelo de Bertrand, ¿sí? Otro modelo también que tiene sus años, otro modelo del siglo XIX, ¿sí? Donde las empresas, los supuestos, también, vamos, igual que en el modelo de Cournot, el bien es homogéneo, ambas empresas también, al igual que en el modelo de Cournot, deciden al mismo tiempo, pero de manera independiente, el precio. Quiere decir, también es un modelo no cooperativo. Las empresas no se ponen de acuerdo, ¿sí? Para fijar el precio del producto, ¿sí? Y cada una esta es la forma de interdependencia, al fijar su propio precio va a suponer fijo el precio de la competidora, ¿sí? La demanda de mercado, la demanda lineal de mercado es la misma que consideramos antes, precio es igual a 30 menos Q, ¿sí? Ahora en el texto se introduce otro tipo de costo marginal, acá un costo marginal fijo igual a 3 pesos para ambas empresas. Ambas empresas tienen los mismos costos, ¿sí? Si cobran, también está el supuesto, ¿sí? De que si cobran precios distintos, la que cobre el precio más bajo se queda abastece a toda la demanda de mercado, ¿sí? Se queda con toda la demanda. La que cobre el precio más bajo se queda con todo el mercado, ¿sí? Si cobran el mismo precio, si los precios que ofrecen de manera simultánea e independiente son iguales, se dividen en partes iguales la demanda de mercado. ¿Está bien? ¿Cuál es el equilibrio de Nash bajo estas condiciones? Fíjense que lo único que cambió, bueno, aparte del costo marginal igual a 3, que podríamos recalcular todo lo de Cournot con un costo marginal igual a 3 para poder comparar, ¿sí? Pero aparte de eso, lo más importante es lo que cambió la interdependencia estratégica. Acá, en lugar de vía cantidad, las empresas compiten vía precios y fijan de manera simultánea e independiente el precio que van a cobrar. Entonces, de acuerdo a estos supuestos, ¿cuál sería el equilibrio de Nash? El resultado es el resultado competitivo. Ambas empresas van a llegar al equilibrio competitivo, donde ofrecen un precio de 3, el mismo que el costo marginal, porque en un equilibrio de competencia perfecta el precio es igual al costo marginal, ¿sí? La cantidad producida por el mercado sería 27 y obviamente las empresas, como fijan precio igual al costo marginal, no tendrían beneficios, ¿sí? Ahora, ¿por qué no hay un equilibrio de Nash, ¿sí? Con un precio más alto, en el cual ambas empresas podrían obtener beneficios, ¿sí? Porque el tema es que, ¿por qué cada una? Recuerden que en el equilibrio de Nash, cada empresa obtiene el mejor resultado posible dado lo que hace el rival. Ahora, ¿qué pasaría? Cualquier precio por encima del costo marginal. Cada una tendría incentivos a bajar un poco el precio por debajo del rival para quedarse con todo el mercado, ¿sí? ¿Cuál es el límite
para esa estrategia. El límite es fijar el precio igual al costo marginal, igual al costo medio. Por debajo de eso, las empresas tendrían pérdidas, no podrían ofrecer precios más bajos que 3. Entonces, el único equilibrio en Nash posible es donde el precio es igual al costo marginal, igual a 3 pesos, bajo este ejemplo, ¿sí? El límite es el precio igual al costo marginal. Por eso, el resultado que se llega con este modelo, fíjense, cambiando un poco los supuestos, se llega a un equilibrio competitivo donde ambas empresas fijan el precio igual al costo marginal. Cualquier otro precio no es un equilibrio de Nash. A este resultado se le llama paradoja de Bertrand, ¿sí? Es un resultado paradojal porque dos empresas produciendo y ofreciendo un producto a un precio competitivo, un precio igual que a un mismo resultado que en competencia perfecta, es algo que llama la atención, paradójico, ¿no? Pero ese es el único, de acuerdo a estos supuestos, el único precio al cual no tendrían incentivo, el único precio de equilibrio, donde no habría incentivos a cambiar de estrategia, ¿sí? Ya lo dije, ¿no? ¿Por qué esto que aparece ahora? ¿Por qué no puede haber equilibrio Nash con precios más altos? Por eso, porque cada empresa tendría incentivos. Si dice, si bajo un poco el precio, me quedo con todo el mercado. Por eso no es un equilibrio. No estoy en el mejor resultado posible. ¿Está? ¿Alguna consulta de acá? Sí, acá Matías consulta si puedes repetir en qué consiste la paradoja. Claro, la paradoja es que, y ahora vamos a ver, vamos a seguir con esto, el resultado es paradojal porque es razonable pensar que si hay solo dos empresas en el mercado, fijen el precio a niveles de competencia perfecta, donde el precio es igual al costo marginal, o no. Y no suena como casi como una posibilidad. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué podemos pensar en eso? Ahora vuelvo al tema de paradoja. ¿Sí? Pero básicamente porque lo más probable es que las empresas coludan, se pongan de acuerdo para fijar precios. Tengan en cuenta que este modelo de Bertrand que acabamos de presentar es un equilibrio no cooperativo, entonces abandonar el supuesto de cooperación e ir a la colusión, ¿sí? A la cooperación, a ponernos de acuerdo para fijar precios más altos, ¿sí? Al equilibrio competitivo se llega con un equilibrio no cooperativo. ¿Está bien? Y lo otro son los bienes homogéneos, diferenciarse. Las empresas buscan diferenciarse y con la diferenciación nos alejamos del equilibrio cooperativo. ¿Está bien? Esos son los dos temas. Pero el resultado, ahora vuelvo sobre eso, les voy a mostrar algún ejemplo. Pero bueno, a ver, dos cosas antes de volver sobre la paradoja y resolver esa paradoja, resolver esto de que dos empresas compitiendo vía precios, ¿por qué no van a llegar al equilibrio competitivo? Ahora volvemos sobre eso. Eh, el tipo de mercados donde uno puede pensar que son similares a un modelo de Bertrand es grandes compradores, grandes empresas industriales, ¿sí? Que se abastecen de distintos proveedores de un mismo producto. Tienen una red de proveedores que lo proveen de un mismo producto. Esto pasa en la industria automotriz muchas veces, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la gran empresa frente a los proveedores más pequeños? Les piden que hagan una oferta por escrito, ¿sí? Donde especifiquen el precio, las características del producto, ¿no? A cobrar por una determinada cantidad. Hace como una subasta, una licitación, ¿sí? Entonces, al hacer la oferta, la empresa tiene en cuenta que no, cada empresa que hace la oferta, cada uno de estos proveedores que le hace la oferta a la gran empresa, tiene en cuenta no solo sus costos, sino también que las posibles ofertas que van a ser, que podrían llegar a ser sus rivales, ¿sí? Entonces, es un equilibrio no cooperativo, donde se piensa en una estrategia de precios
Estoy pensando en mis costos, pero a la vez qué posibles precios pueden llegar a ofrecer mis rivales. ¿Sí? Esto se acerca bastante a un modelo de Bertrand. También este modelo ha recibido críticas, ¿no? Porque no necesariamente las empresas se van a repartir el mercado en partes iguales. ¿Por qué se repartirían el mercado en partes iguales? ¿Sí? Si cobran el mismo precio. Y la otra, precisamente volvemos sobre la paradoja de Bertrand. Paradoja de Bertrand se lo llama en otros textos, acá no, pero bueno, llamémoslo como quieran, pero la evidencia no sostiene el resultado competitivo del modelo cuando hay solo dos empresas ofreciendo un mismo producto. ¿Sí? Dos empresas, cuando hay solo dos oferentes en un mercado, tienden a ofrecer precios que se alejan del mercado competitivo, del precio competitivo. ¿Sí? ¿Está bien? Fíjense el siguiente ejemplo. ¿Hay alguna pregunta acá? ¿Alguna pregunta más? Sí, había Pablo? solo un comentario de Tomás de hace un rato si las empresas podían coludir. Claro, una es que coludan, claro, que se pongan de acuerdo para fijar precios. Y la otra es que se diferencian. O bien coluden, se ponen de acuerdo, obviamente muchas veces depende del contexto, la capacidad de coludir, porque obviamente el Estado puede intervenir para impedir que se pongan de acuerdo, generalmente sobre todo en los países desarrollados donde hay instituciones que persiguen este tipo de conductas y castigan este tipo de conductas, y hay demandas judiciales cuando detectan que las empresas se ponen de acuerdo, es distinto al de otros contextos donde está todo mucho menos regulado, ¿no? Por eso dependerá del contexto, pero las empresas, dos empresas sobre todo, obviamente hay que pensar en el número de empresas en el mercado, nosotros estamos diciendo dos, es muy difícil que si solo son dos empresas entren en una guerra de precio y compitan vía precio. Lo más probable es que se pongan de acuerdo, es más fácil ponerse de acuerdo entre dos que entre muchos, ¿sí? Lo mismo para fijar las cantidades. Si somos dos y nos ponemos de acuerdo con precios o cantidades, es muy fácil detectar el engaño, ¿sí? Yo me voy a dar cuenta si vos estás ofreciendo precios más bajos o cantidades más bajas también. Eso en cuanto a la posibilidad de hacer un acuerdo. Pues vamos a volver sobre eso también. Y si no, la otra es diferenciación del producto. Diferenciar el producto. Fíjense este ejemplo. Esto lo saqué de otro libro de micro que yo usé bastante. Después algún ejemplo más le voy a dar a este libro más adelante, que es el de Payigian, ¿sí? Fíjense acá en Estados Unidos tienen la ventaja de tener muchas estadísticas, por eso muchos de los ejemplos son de Estados Unidos, ¿sí? Miden todo y tienen mucho de mercado, sobre todo en micro, donde acá hay dificultades para conseguir información en lo sectorial, bueno, abunda en Estados Unidos. Y acá son precios medios, precios promedio minoristas de neumáticos, ¿sí? En dólares, de acuerdo a la cantidad de vendedores. Fíjense que hay distintos mercados. A la izquierda que tenemos un mercado monopólico, que pasa donde hay un solo oferente, que pasa en el mercado de los Estados Unidos, pueblos chicos, ¿sí? Generalmente aislados, donde hay un solo proveedor de neumáticos, ¿sí? Este sería un extremo, la situación bajo monopolio. El neumático se vende a $53,9, ¿sí? ¿Está bien? Cada neumático. Después vamos hacia mercados donde hay más oferentes. Fíjense, en general donde hay dos, en lugares, pueblos, ciudades chicas donde hay solo dos oferentes, fíjense que el promedio de la estadística, del análisis empírico, dio $55, hasta más alto que en monopolio. Por esto contradice el resultado de Bertrand. Acá hay solo dos proveedores de un mismo bien, los neumáticos que venden son básicamente los mismos, ¿sí? No hay tantas marcas de neumáticos, ofrecen los mismos, ¿sí? Pero a precio distinto, ¿sí? Fíjense que cuando son tres, también están bastante altos, más similar a la de monopolio, y a medida que hay más competidores, los precios bajan. ¿Sí? En urbano, en un mercado grande, en ciudades relativamente ya más grandes, los precios tienden a ser más competitivos, son mucho más bajos. Entonces la evidencia va en contra del modelo de Bertrand.
La evidencia muestra que en mercados donde hay pocos oferentes, y sobre todo donde hay dos oferentes, el resultado es muy similar al del monopolio. Quiere decir, o que se diferencian de acuerdo al lugar donde venden, posiblemente, ¿sí? Puede haber alguna diferencia, o que se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo los dos para no bajar los precios, para no competir. Es decir, que cooperan. Y al cooperar salimos de uno de los supuestos centrales del modelo de Bertrand. No es que no se cumplen las condiciones del modelo de Bertrand, de alguna manera, en la práctica, en la vida real, digamos, por decirlo de algún modo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna consulta con esto? No, justo estaban ahí comentando al ver los resultados que cuando había dos empresas coludían, como que se veía ese Claro. efecto Y por el mayor precio, ¿no? claro, lo más probable es que coludan o se pongan de acuerdo, ¿sí? Se pongan de acuerdo, se pongan de acuerdo o se diferencien, eso quiere decir, coludir es lo mismo que ponerse de acuerdo, o bien una de las dos, pero la cuestión que los precios van a estar lejos de ser competitivos. La evidencia muestra que cuando hay solo dos empresas, o tres, hay muy pocas, ¿sí? Estamos lejos del precio competitivo. ¿Mm? Bien. La otra, entonces, una es coludir, vamos a analizar las dos, y la otra es diferenciar los bienes. ¿Qué pasa cuando las empresas ofrecen bienes diferenciados, cuando no son homogéneos? En el modelo de Bertrand dijimos que que los bienes son completamente homogéneos, que lo que vende una empresa es exactamente igual a lo que vende la otra. Acá podemos decir por diseño o por ubicación geográfica, los bienes son diferenciados. A los consumidores no les da lo mismo, como decíamos, con competencia monopolística, comprar en un determinado negocio, cargar nafta en una determinada estación de servicio que en otra. ¿Sí? La ubicación geográfica también puede ser, aunque vendas el mismo producto, puede implicar diferenciación. Entonces, cada empresa, acá vamos a decir, ese supuesto no lo cambiamos, fija al mismo tiempo el precio y considera fijo el de su competidora. Eso es lo mismo que en Bertrand, solamente que acá, en lugar de productos homogéneos, ofrecen productos diferenciados. Ambas empresas tienen un costo fijo de 20 pesos y el costo variable es igual a 0. Vamos a suponer. La demanda de la empresa 1, fíjense, Q1 es 12 menos 2P1 más P2. ¿Sí? Es decir, que cuanto más alto es el precio de la empresa rival, ¿sí? Más va a vender. Cuanto más alto su precio, dado el precio de la rival, menos va a vender. ¿Sí? Vamos a suponer una demanda para la empresa 2 que es simétrica. ¿Sí? Q2 es 12 menos 2P2 más P1. Al igual que la empresa 1, la demanda que enfrenta es una función positiva del precio de la rival. Cuanto más precio cobra la empresa rival, más va a vender la empresa 2, pero cuanto más alto es su propio precio, dado el precio de la empresa 1, menos va a vender, ¿sí? Menos demanda va a tener. Beneficios para la empresa 1. ¿Cuál va a ser, dadas estas condiciones, dados estos supuestos? Vamos a calcular el beneficio de la empresa 1 siempre suponiendo que para maximizar beneficios igualamos el ingreso marginal con el costo marginal. ¿Sí? El beneficio va a ser, ¿sí? Acá calculamos directamente, perdón, el ingreso total menos el costo total. Hacemos de esta manera. Ingreso total es P1 por Q1, ¿sí? Y decíamos, como el costo variable es 0, el costo total es igual al costo fijo, que es 20. Eso lo hace para simplificar en los autores. Entonces multiplico P1 por Q1, ¿sí? Que lo tengo acá, 12 menos 2P1 más P2. Entonces, todo el primer término es el ingreso, menos 20, que es el costo. Distribuyo acá 12P1 menos 2P1 cuadrado, más P1P2, menos 20. ¿Está bien? Eso es el beneficio total de la empresa 1. ¿Qué precio maximiza estos beneficios? ¿Sí?
¿Qué precio tiene que elegir la empresa 1 para hacer máximo este beneficio? Bueno, la política de precio me va a llevar que el beneficio total es máximo cuando la derivada del beneficio en relación al precio, ¿sí?, es igual a 0. Ahí es máximo, ¿sí? Cuando el beneficio marginal, ¿sí?, por cambiar el precio es igual a 0. Entonces me queda, si derivo esta función de beneficio con respecto a P1, me queda 12 menos 4P1 más P2 es igual a 0. Acá despejo P1, me queda que la política de precios que tengo que seguir para maximizar beneficios, ¿sí?, la curva de reacción de la empresa 1, la regla que tengo, la estrategia para fijar mis precios tiene que seguir esta función. Yo tengo que cobrar precios de acuerdo a esta ecuación, ¿sí? Esta va a ser mi función de reacción desde el punto de vista de la empresa 1. P1 es igual a 3 más un cuarto de P2, P sub 2, ¿sí? Entonces, sea cual sea el precio que fija P2, la empresa 2, yo tengo que seguir esta regla. ¿Está bien? De esa manera la obtuve. Y la empresa 2, en cambio, va a fijar, bueno, es un análisis simétrico, 3 más un cuarto de P sub 1. Esta es la curva de reacción de la empresa 2, o la regla que tiene que seguir para maximizar el beneficio. Teniendo en cuenta, fijo el precio de la otra empresa y suponiendo la maximización de beneficios, teniendo en cuenta estas funciones de demanda con bienes diferenciados y que solo hay un costo, que es el costo fijo igual a 20 pesos. ¿Está bien? Dado todos esos factores, esas condiciones, estas van a ser las reglas para la fijación de precios. ¿Está bien? ¿Alguna consulta, Pablo, hasta acá de esto? No, por ahora no. No, por ahora no. Bueno, bien, avancemos entonces. Esto es mucha álgebra. ¿Cuál va a ser el equilibrio de Nash? El equilibrio de Nash, tenemos las dos funciones de reacción y acá lo que hacemos es, ¿qué teníamos acá? Dos ecuaciones y dos incógnitas. Dos ecuaciones con dos incógnitas que son los precios que van a fijar las empresas. Bueno, podemos reemplazar P sub 2 en la ecuación de arriba, en la ecuación de P sub 1, nos va a quedar P sub 1 es igual a 3 más un cuarto de 3 más un cuarto de P1. ¿Sí? Y bueno, de ahí derivamos 3 más 3 cuartos más un 16avos de P1 es igual a 15 cuartos. ¿Sí? 3 cuartos. 3 son 12 cuartos, más 3 cuartos son 15 cuartos, más un 16avos de P1. ¿Sí? De acá, bueno, haciendo un poco más de álgebra, háganlo ustedes, ¿sí?, me queda que el precio es igual a 4. Ambas empresas, bajo estas condiciones, el equilibrio de Nash va a ser a 4. Va a ser que fijen un precio de 4. Es decir, si fijan un precio de 4, ninguna de las empresas tiene incentivos para cambiar su precio. Ambas van a estar en equilibrio, maximizando beneficios, dado el precio que fija el rival. La cantidad que va a ofrecer el mercado también la podemos calcular reemplazando el precio de 4. La cantidad que ofrece 1 era 12 menos 2P1 más P2. Si reemplazo 4, precio de 4 en ambos, 12 menos 2 por 4 menos 8, más 8, ¿sí? 12 menos 2 por 4, 8, 12 menos 4, 12 menos 8, 4 más 4, 8. ¿Está bien? Esa va a ser la cantidad que fije la empresa 1, que va a coincidir con lo que fije la empresa 2. ¿Sí? Los beneficios, P por Q1 menos 20, el precio 4 por 8, 32, menos 20 es 12. Ambas empresas tienen un beneficio de 12 en el equilibrio de este mercado. Es un modelo de Bertrand, insisto, pero con bienes diferenciados. ¿Está? Resultado diferente, fíjense, al modelo Bertrand. ¿Qué resultado obteníamos con bienes homogéneos recién? Que el precio era igual al costo marginal. Que el precio era la solución competitiva. Acá nos alejamos del precio competitivo. Las empresas obtienen beneficios positivos, diferenciándose. ¿Está?
Entonces las empresas tienen incentivos también a diferenciarse. Acá obtuvimos con solo 2 empresas, con un equilibrio no cooperativo, insisto, fijando simultáneamente los precios y considerando dado el precio del rival, el supuesto central del modelo de Bertrand, ¿sí? Diferenciándose, obtienen beneficios positivos, se alejan por tanto de la solución competitiva del modelo de Bertrand puro, digamos, el modelo Bertrand tradicional, con bienes homogéneos. ¿Está bien? ¿Sí? Esto es lo central. La conclusión importante es esta, ¿sí? Que se resuelve diferenciando los bienes con diferenciación, se resuelve la paradoja de Bertrand. ¿Está? ¿Alguna consulta, Pablo, de esto? No, ninguna. ¿No? Bien, avancemos. Es mucha álgebra, pero acá no se pierdan en el álgebra, piensen continuamente en lo que están haciendo. Les recomiendo pensar en eso y pensar continuamente en los supuestos del modelo, ¿sí? Yo a veces pregunto en los exámenes y me doy cuenta que se olvidan de los supuestos centrales del modelo, ¿sí? Y acá hay cosas nuevas: equilibrio cooperativo, no cooperativo, bienes diferenciados, bienes homogéneos, ¿sí? Si hay colusión, no hay colusión, sí, obviamente que va con lo cooperativo, no cooperativo. Y eso introduce elementos nuevos, si suponen, fija la cantidad, si compiten por precios, compiten con cantidades, los supuestos centrales del modelo Cournot y del modelo de Bertrand, ¿sí? Si consideran fija la cantidad del rival o fijo el precio del rival, si una decide primero a la otra, como es el modelo de Stackelberg, todo ese tipo de cosas es lo importante que ustedes no pierdan de vista, ¿sí? ¿Qué pasaría si coluden, si se ponen de acuerdo para fijar los precios? Las empresas tienen el mismo costo, ¿sí? Y cobran el mismo precio, ¿sí? Van a cobrar el mismo precio porque se ponen de acuerdo. Obviamente esa es la estrategia, ponerse de acuerdo para fijar un mismo precio, no competir vía precios, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que ambas empresas acá, ¿sí? Acá no sé si lo puse, pero si fijan el mismo precio, acá, ¿sí? Tienen que ir acá. Si fijan el mismo precio, la estrategia de Q, si fijan el mismo precio va a ser 12, ¿sí? Menos 2P más P. Entonces la cantidad producida va a ser 12 menos P. ¿Está bien? 12 menos P. Porque fijan exactamente el mismo precio, se ponen de acuerdo para fijar el mismo precio. ¿Cuál va a ser el ingreso total? P por 12 menos P, que es 12P menos P cuadrado. Entonces el beneficio total de cada una, ¿sí?, va a ser 12P menos P cuadrado menos 20. Y eso es lo que tengo acá. 12P menos P cuadrado menos 20 por 2, el beneficio de ambas. ¿Está? Repito, esto háganlo ustedes. Si cobran el mismo precio, Q1, ¿cuánto va a vender? 12 menos 2P más P, que es igual a 12 menos P. Esa va a ser la cantidad. El ingreso total va a ser P por 12 menos P, que es 12P menos P cuadrado. ¿Está bien? Ese va a ser el ingreso total. 12P menos P cuadrado. Menos 20, que es el único costo, es el costo fijo, ¿sí? Tengo el beneficio de una de las empresas. 12P menos P cuadrado menos 20. Multiplicado por 2 me da 24P menos 2P cuadrado menos 40. ¿Está bien? ¿Sí? Tienen que hacer eso. Entonces, se ponen de acuerdo. El beneficio va a ser fijar el beneficio máximo, fijar el precio, ¿sí? La estrategia de precio va a estar dada por la derivada del beneficio en relación al precio igual a 0. Ahí el beneficio va a ser máximo. ¿Está? ¿Y a qué es igual? Entonces, si derivo el beneficio total en relación al precio igual a 0, bueno, 24 por P me queda 24 menos 4P, ¿sí?, es igual a 0. Por lo tanto, el precio va a ser igual a 6. ¿Sí?
Fíjense que fijan un precio más alto que en el equilibrio no cooperativo, al igual que en Cournot. Si se ponen de acuerdo, fijan un precio de 6 y estarían obteniendo, ¿sí?, más alto que el precio de 4 en el equilibrio no cooperativo, ¿sí? Y de esa manera, ¿cuánto producen? La empresa 1 produce 6 y la empresa 2 produce 6. Ambas producen 6. En el mercado se produce 12, ¿sí?, menos que en el equilibrio no cooperativo, ¿sí? El equilibrio colusorio que hace que se produzca menos a un precio más alto. Y obviamente las empresas obtienen un beneficio más alto, obtienen un beneficio de 16 en lugar de un beneficio de 12. ¿Está? ¿Sí? ¿Se entendió? A ver si se perdieron con el álgebra, con algo, vuelvo para atrás. ¿Consultas, Pablo? ¿Hay alguna consulta? ¿Hasta acá venimos bien? Sí, hay acá una consulta de Tomás que pregunta dónde está la diferenciación del bien. ¿No se paga una mejor calidad o un diseño más elaborado? Bueno, puede ser cualquiera acá en el supuesto, ¿sí? En lo que introdujimos acá, en esta función de demanda. ¿Está la diferenciación del bien? ¿Cómo que no está? No entiendo la pregunta. La diferenciación está acá, que la demanda depende de los precios que fija cada uno. Ya no son bienes homogéneos, no le da lo mismo a los consumidores elegir uno que otro iguales precios, ¿sí? Y con eso resolvemos la paradoja de Bertrand. ¿Está bien? Y después hay acá una consulta de Joaquín que decía, con la diferenciación de productos, ¿las empresas deben tener en cuenta el precio de la otra empresa para fijar el suyo? Sí, porque a determinado precio, si cambia mucho el precio, los rivales se van al otro a comprarle, perdón, los consumidores van a comprarle al rival si cambian mucho los precios. Hay un cierto poder de mercado, ¿sí? Pero no es absoluto, hay alternativas para comprarle o no. Depende de qué tan diferenciados estén los bienes, ¿sí? El poder para fijar precios depende de qué tan diferenciados estén los bienes, ¿sí? Porque eso va a ser a la elasticidad de la demanda en última instancia, ¿sí? Juegan al mismo tiempo. Cuanto más logran segmentar los mercados, más inelástica es la demanda, ¿sí?, más se diferencian los bienes, más poder para fijar precios. Pero van a fijar precios más altos. Bien. Y Pero perdón, volviendo, sí. sí, volviendo a la consulta de Tomás, él aclara que dice que si él se refiere a que no va a haber a un precio mayor de alguna de las empresas, o sea, la empresa que tenga el mejor producto Sí, no podría prender un precio más alto. sí, Tomás, claro. Acá lo que pasa es que las funciones de demanda las fijamos simétricas, ¿sí? Eso por eso obtuvimos, claro, Tomás, a vos te llama la atención que fijen un mismo precio, en 4 acá, ¿no? Eso es resultado de que las Claro. funciones de demanda en este caso son simétricas. Una es 12 menos 2, la cantidad 1 es 12 menos 2P1 más P2 y Q2 es 12 menos 2P2 más P1, ¿sí? Por eso surge esto también. Podría ser que las empresas no cobren exactamente lo mismo, si tienen distintos costos y distinta diferenciación. No necesariamente, que esto es una simplificación. Pero el punto acá, lo más importante es que no cobran un precio competitivo, se alejan del modelo de Bertrand en ambos casos, ¿sí? Cobren precios iguales o no, estarían obteniendo beneficios cobrando un precio mayor al costo marginal. Ese es el punto. Y poniéndose de acuerdo, aun cuando obviamente tienen precio, acá sí fijan un mismo precio, aun cuando los productos estén diferenciados, fijan un mismo precio y ¿qué van a obtener? Van a obtener más beneficios cobrando un precio más alto, ¿sí?, que en el equilibrio no cooperativo, cobrando precios más altos, dije, y ofreciendo menor cantidad. ¿Cuál es el incentivo? Mayores beneficios. Ahora, ¿sí? Cooperar, ahora vamos a analizar un poquito el ejemplo, lo último que vamos a ver, es
cooperar genera mayores beneficios, ¿sí? Entonces, ¿por qué no cooperan? ¿Sí? ¿Por qué estas empresas no cooperan? Sin coludir, sin ponerse de acuerdo. Si mirando lo que hace la otra, no necesariamente se tienen que poner de acuerdo para fijar la mejor estrategia de precios, ¿sí? A ver, aunque no sea de manera explícita, que puede estar perseguido por las autoridades que condenan, ¿no? Por leyes que impiden la colusión de manera explícita. Cada una podría fijar, si tiene todos los datos, puede fijar el precio colusivo y esperar que la otra haga lo mismo. Cada una dice, bueno, yo no hablo con la rival, pero ¿qué pasa si yo digo, bueno, yo fijo el precio colusivo y espero que la otra haga lo mismo? Nuestro competidor tiene incentivos también a fijar el. Nosotros esperamos que el otro también haga lo mismo y fije el precio de colusión. Pero, ¿sería esa la estrategia? Ahora lo vemos. El equilibrio de Nash con bienes diferenciados nos llevaba a esto, el de Bertrand, ¿no? Modelo de Bertrand. Acá estoy repitiendo, estoy trayendo la información que nos interesa para el análisis que vamos a hacer. Si no cooperan, dijimos, las empresas fijan un precio igual a 4 y obtienen un beneficio de 12. Si cooperan, en cambio, van a fijar un precio más alto con un beneficio de 16. Decimos, les conviene cooperar, ¿sí? Hasta acá. Les convendría ponerse de acuerdo, fijar un precio de 6 y de esa manera ambas tendrían más beneficios, ¿sí? Supongamos que la empresa 1 fija el precio de 6, ¿sí? Fija el precio de colusión y supone que la empresa 2 va a hacer lo mismo, también va a fijar el precio de 6. Pero ¿qué pasa si la empresa 2 dice, en lugar de decir, ¿por qué voy a cumplir con el acuerdo? O de manera explícita o implícita, ¿por qué voy a fijar el precio de colusión, el precio de 6? ¿Qué pasa si la empresa, en lugar de fijar el precio de colusión, fija un precio más bajo, por ejemplo, igual a 4? Siendo que la empresa 1 sí cobra el precio de colusión, el precio más alto. Es decir, no cobran el mismo precio. Una fija el precio de colusión, que es la empresa 1, fija el precio de 6, pero la otra dice, a ver, cobra un precio más bajo. ¿Por qué lo haría? Y los beneficios, vamos a ver cuántos son. Si la empresa 2 fija un precio de 4, recordemos que los beneficios eran P2 por Q2 menos 20. Entonces, la cantidad Q2 es 12 menos 2 por P2 más P1. ¿Sí? Acá estoy reemplazando la función de demanda de la empresa 2. Entonces es 4 por toda esta expresión que está dentro del paréntesis, que es la demanda de la empresa 2, dado los precios de la empresa 2 y de la empresa 1. ¿Está bien? Menos el costo fijo. Con eso tendría un beneficio de 20. Fíjense que este beneficio de 20 supera el beneficio de 16, que es la estrategia bajo colusión. Entonces, la empresa 2 tendría incentivos a no cobrar el precio de colusión, a cobrar un precio más bajo. Pero ¿por qué la empresa 1 no haría lo mismo? Empresa 1, si cobrara el precio de colusión, el beneficio sería de 4. Fíjense, P1 por Q1 es P1 es 6. Si fija el precio de 6, la demanda que enfrenta la empresa 1 es 12 menos 2 por P1 más P2, ¿sí? Es 12 menos 2 por 6 más 4, que sería el precio que fija la empresa 2. Y de ese modo sería un beneficio de 4. No tendría ningún incentivo a fijar el precio de 6. También tendría incentivos a fijar el precio de 4. Pero si ambas fijan el precio de 4, no estarían maximizando beneficios entre ambas. Es evidente, lo mejor para la empresa 2 es cobrar un precio de 4 y para la empresa 1 también. Ambas tienen incentivos de esa manera a bajar el precio. Entonces entran en un juego no cooperativo que se resume en esta matriz. Y ahora vamos a... ¿sí? Estas son las distintas estrategias de precio y los distintos beneficios que obtienen de acuerdo a las estrategias de precio. Esta es una típica matriz en teoría de los juegos. Ya nos introducimos un poquito al capítulo siguiente. ¿Sí? Esta es la empresa 2 y esta es la empresa 1.
Y estas son las distintas combinaciones. Si ambas empresas están coludiendo, estarían cobrando el precio de 6. ¿Sí? Si ambas cobran el precio de 6, el resultado es un beneficio de 16 pesos para ambas. ¿Sí? Dadas las condiciones que dijimos de demanda y de costos de ambas empresas. ¿Está? Si ambas empresas cobran un precio de 4, se van a un beneficio de 12 cada una. ¿Está bien? Si una colude y la otra no, ¿qué pasaría? Imaginemos que una colude y la otra no, está mal dicho. Si una cobra el precio de colusión y la otra no, ¿qué pasaría? Supongamos que la empresa 2 cobra el precio de colusión, ¿sí? Cobra el precio de 6 y la empresa 1 cobra el precio de 4. En ese caso, la empresa 1 tendría un beneficio de 20 y la empresa 2 de 4. Es lo que vimos recién. En cambio, si la empresa 2 cobra 4 y la empresa 1 cobra 6, perdón, eso es lo que vimos recién en la anterior, la empresa 1, ven que este es lo que está dentro de la matriz en cada una de las celdas representa, en primer lugar, el beneficio de la empresa 1 y en segundo lugar el de la empresa 2. ¿Sí? Entonces, si la empresa 1 cobra el precio de colusión y la empresa 2 cobra el precio más bajo, la empresa 1 va a tener beneficios de 4 y la empresa 2 de 20. ¿Está? Repito todo nuevamente. Esta es una matriz de pagos, se le llama. En teoría de los juegos, ¿qué hay? Hay jugadores, en el caso que estamos viendo, los jugadores son empresas, y en el caso que vemos acá, 2 jugadores, 2 empresas, la empresa 1 y la empresa 2. El segundo elemento son las estrategias. En este caso, la estrategia, lo que tienen para decir son precios. Y acá suponemos que la estrategia involucra 2 precios. El precio de colusión, que es 6, y un precio más bajo, de 4. Y después, el tercer elemento es la matriz de resultados. Son los resultados de esa estrategia. En primer lugar, el beneficio para la empresa 1 y en segundo lugar el beneficio para la empresa 2. ¿Sí? Y bueno, si coluden, si se pusiesen de acuerdo y fijaran el mismo precio, para maximizar el beneficio de ambas, cumpliendo con ese acuerdo de fijación de precios, le conviene cobrar un precio de 6 y de esa manera tendría beneficios ambas de 16. ¿Sí? Si en el otro extremo fueran a 4, ambas tendrían beneficio de 12. Y con estrategias mixtas, una cobrando el precio de colusión y la otra no, tendrían beneficios distintos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, Pablo, de esto? Si se entiende bien cómo estamos representando la estrategia de precios de ambas empresas y comparando el equilibrio colusivo con otro que es salir del precio colusivo. No, por ahora no, Daniel. ¿Cuál sería el resultado entonces? ¿Cuál sería el equilibrio? ¿Qué le conviene hacer la empresa 2? Si la empresa 1 cobra un precio de 4, ¿qué le conviene hacer la empresa 2? Si supone que va a cobrar un precio de 4, ¿qué le conviene hacer la empresa 2? Fijar un precio de 4. Porque de esa manera obtiene un beneficio de 12 contra un beneficio de 4 si cobrara 6. ¿Estamos? ¿Y qué le conviene hacer si la empresa 2 piensa que la empresa 1 va a cobrar un precio de 6? También le conviene un precio de 4 porque obtiene un beneficio de 20 contra un beneficio de 16 si cobra 6. Entonces, independientemente del precio que fije la empresa 1, a la empresa 2 le conviene cobrar un beneficio de 4. Siempre va a tener más beneficios que cobrando un precio de 6. Parémonos del lado de la empresa 1, que tiene que decidir si fijar el precio de 6 o el precio de 4. ¿Sí? Si la empresa 2 fija un precio de 4, ¿qué le conviene hacer a la empresa 1? Cobrar un precio de 4, porque obtiene un beneficio de 12
contra un beneficio de 4 si fija el precio más alto, de 6. Y si la empresa 2 cobra un precio de 6, ¿qué le va a convenir hacer la empresa 1? También fijar un precio de 4, porque obtiene un beneficio de 20 en lugar de un beneficio de 16. ¿Sí? Entonces, independientemente de lo que haga la empresa 2, ¿sí? A la empresa 1 le conviene fijar un precio de 4. Y del otro lado también, independientemente de el precio que fije la empresa 1, a la empresa 2 le conviene fijar un precio de 4. Estos se llaman estrategias dominantes. Cuando independientemente de la estrategia que siga el rival, a mí me conviene seguir una estrategia. Entonces, ¿dónde van a quedar las empresas? Ambas van a fijar cuál va a ser el equilibrio. El equilibrio va a ser un equilibrio de Nash, ¿sí? Porque dada la estrategia del rival, a mí me va a convenir fijar un precio de 4. Entonces, ambas van a fijar un precio de 4 y van a terminar en este equilibrio. Cuando coludiendo podrían terminar en este equilibrio. ¿Está bien? Entonces, ambas tienen como estrategia dominante fijar un precio de 4 y terminan con beneficios de 12. ¿Por qué? Porque ambas tienen como estrategia dominante fijar un precio de 4. ¿Está bien? ¿Se entendió el razonamiento? ¿Hay preguntas, Pablo? No, en el chat no. Quizá para aclarar o adelantar que el jueves vamos a toda la primera parte del práctico 7. Son varios ejercicios con estas matrices de pagos y la idea justamente es encontrar los equilibrios de Nash, de estrategias dominantes, dominadas, y todo esto lo vamos a ver bien en detalle el jueves. Bien, bien, bárbaro, para adelantar eso. Bueno, ¿esto les hace acordar algo? ¿O no? ¿Han visto esto? Yo sé que algunos lo han visto antes. ¿Lo del dilema del No. prisionero? Claro, Damián, exactamente. Esto es simétrico al dilema del prisionero. Es un ejemplo muy tradicional en teoría de los juegos, que dos prisioneros son acusados de un delito y son encerrados en celdas separadas. Entonces la estrategia son los dos jugadores son los dos prisioneros, y la estrategia es confesar o no confesar. Y hay una matriz de castigos, de penas, años de cárcel, según la combinación de estrategias. ¿Sí? Esto es lo que vieron ustedes. Está el prisionero A y el prisionero B. ¿Qué pueden hacer? ¿Confesar o no confesar? ¿Cuál es la mejor estrategia para ellos? Para ambos, para el conjunto. No confesar. ¿Sí? Fíjense, si ninguno de los dos confiesa, están 2 años en la cárcel. ¿Sí? Ese es el castigo. Acá son castigos. ¿Sí? En el otro eran beneficios, pero a veces se expresa como castigos. La matriz de pago expresa castigo. Si ambos confiesan, ¿sí? Tienen 5 años de cárcel. Y después la combinación de no confesar y confesar. Pero fíjense, parémonos en el caso del prisionero A. ¿Qué le conviene hacer si el prisionero B confiesa? Si el prisionero B confiesa, al prisionero 1, donde el primer resultado expresa los años de cárcel del prisionero A, ¿no? ¿Sí? Y el segundo, los años de cárcel para el prisionero B. Entonces, volvamos. ¿Qué le conviene hacer el prisionero A si el prisionero B confiesa? ¿Sí? Confesar, porque tiene 5 años de cárcel contra 10 si no confiesa. ¿Y qué le conviene hacer el prisionero A si el prisionero B no confiesa? Confesar también, porque tendría 1 año de cárcel contra 2 si no confiesa. Entonces la estrategia dominante para el prisionero A es confesar, no importa lo que haga el prisionero B. Y para el prisionero B, vamos a ver que es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué le conviene hacer al prisionero B si el prisionero A confiesa? Confesar, porque de esa manera tendría 5 años de cárcel contra 10 si no confiesa. ¿Y qué le conviene hacer al prisionero B
si el prisionero A no confiesa? También confesar, porque tendría 1 año de cárcel contra 2 si no confiesa. Entonces acá ambos tienen una estrategia dominante que es confesar, y eso lo lleva a tener 5 años de cárcel cada uno, cuando no confesando el resultado para el conjunto, ¿sí?, sería mejor. Cooperando. Este es un modelo que demuestra las ventajas de la cooperación, que no cooperando estamos peor. Esa es como la moraleja del dilema del prisionero. Si no cooperamos estamos peor, el conjunto está peor, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la búsqueda del beneficio individual, de lo mejor individualmente, lleva a un resultado subóptimo. ¿Tá? Por supuesto que después lo vamos a ir cambiando. Esto es un juego de una sola vez. ¿Qué pasa cuando hay juegos repetidos? Cuando esta situación se repite a lo largo del tiempo. Bueno, eso crea incentivos para cooperar. Si nos vamos a ver la cara una vez sola, no es lo mismo si nos vamos a ver la cara una vez sola y yo tomo ventaja porque no te veo nunca más, para decirlo en términos llanos, ¿no?, en términos muy vulgares de una situación que se puede dar, distintos tipos de situaciones que se pueden dar, a que nos tenemos que ver siempre, ¿sí? Nos tenemos que encontrar siempre, tenemos que negociar siempre, tenemos que hacer algún negocio en conjunto. Entonces si yo te engaño una vez para beneficio propio, después, hacia adelante, ambos perdemos. Yo puedo perder a futuro una relación de la cual podría obtener beneficios, ¿sí? Pero el dilema del prisionero puesto así es un juego de una sola vez, donde se llega a una estrategia subóptima, donde en el conjunto ambos están peor de lo que podrían estar en una solución cooperativa. Entonces, lo que estábamos viendo recién es el dilema del prisionero. Está resumiendo el dilema del prisionero. Ninguna de las dos cobra el precio de colusión, por lo tanto obtienen menores beneficios que el que obtendrían coludiendo. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora sí, abrimos los micrófonos, que haya consultas. ¿Sí? No sé, Pablo, antes si tenés alguna. No, en el chat no hay ninguna. Si quieren, chicos, Profe, pero chicas. ¿hasta qué punto pueden coludir las empresas si es ilegal eso? O sea, estaría mal, Bueno, ¿no? una es esa, claro, los límites burocráticos, los límites que impone el Estado para que las empresas coludan, ya cambia mucho. Acá estamos hablando de estrategias. Ahora, Agustina, vamos a tu pregunta. Los límites que impone el Estado. Acá estamos hablando de soluciones de mercado, ¿sí? Soluciones, si quieren, naturales a esto. La solución es esto. Si bueno, nos volvemos a encontrar, entonces nos conviene cooperar ahora. El Estado también puede poner límites a esa cooperación, porque si detecta que hay distintos mecanismos para detectar que se ponen de acuerdo para fijar precios más altos y perjudicar a otras empresas que compran este producto o a consumidores finales, ahí se puede poner alguna especie de un castigo, ¿no? Una especie de castigo, alguna sanción, alguna demanda judicial de acuerdo a las leyes antimonopolio, las leyes que condenan la concentración, el poder de mercado, y bueno, tomar algunas decisiones. Después el mundo se vuelve más complejo para las empresas. Depende del contexto. Hay contextos totalmente desregulados donde el Estado no interviene, ¿sí? Que yo sepa, en la Argentina ha habido pocos, yo los casos que conozco más resonantes fue una investigación como de 30 años, 20 años contra las cementeras, que es un típico mercado oligopólico donde hay muy pocos productores de cemento, y se puso una multa después de una investigación. Yo estoy seguro que fueron más de 20 años. Me parece que fue en la primera década de este siglo que se puso una multa de una investigación que venía de hace muchísimo. No sé si ahí entró Juan Pedro también, si recuerdo, Pablo, que ha habido pocos casos de... Generalmente hay una negociación en términos informales para controlar precios, sabemos que hay, pero estamos hablando acá de alguna demanda judicial, de una investigación que lleve mucho tiempo para condenar conductas de este tipo. No sé si hay tantos ejemplos. Tomás, ahí, bueno, depende mucho del contexto, pero es cierto lo que vos señalás, que no podemos obviar la presencia del Estado muchas veces que condena esto.
¿sí? Y eventualmente, o sea, digamos que las empresas tenderían a cobrar el precio más bajo, ¿no? Obviamente, porque, o sea, cuando una saca la ventaja de cobrar un precio más bajo, Sí. la otra va a hacer lo mismo, ¿no? O sea, Y a veces pasa también, perdón que enchufo la nota, me estaba quedando sin batería. A veces entran en guerras de precios. Muchas veces el Estado, es interesante la experiencia de Japón y Corea del Sur, que hay una competencia administrada en los grandes grupos oligopólicos. El Estado tomó decisiones de decir quién entra y quién no entra al mercado, para impedir que entren muchas empresas al mercado, generen mucha capacidad productiva, y cuando se produce una guerra de precios, quiebran las empresas, y eso tiene un costo social enorme, porque parte de esos activos fijos, de esa maquinaria, no tiene un uso alternativo, son activos específicos, y es un costo muy alto para la sociedad. Entonces, ¿qué ha hecho en la experiencia de estos países? Que muchas veces no se les dé permiso para producir determinados productos. En la industria automotriz hay un montón de ejemplos, ¿sí? A Honda, por ejemplo, en la década del 70 se le impedía entrar en la industria automotriz. Yo cuando era chico, que era un niño en la década del 70, no había autos Honda en la calle, había motos. Siempre hubo motocicletas y no había. Bueno, una era el gobierno japonés diciéndole a Honda que no entrara en el mercado. Después Honda entró, hubo alguna negociación, terminó entrando y tuvo éxito, porque de hecho ustedes ven autos Honda en todos lados, ¿no? Pero hubo en el ejemplo de Corea del Sur muchísima regulación de entrar en el mercado. Entonces el Estado interviniendo ex ante para administrar la competencia, ¿sí? Fíjense como beneficio después para poder competir exitosamente en los mercados internacionales con empresas grandes, ¿sí? Que controlan precios y que sacan rentas en el mercado mundial por tener una posición oligopólica, ¿sí? Entonces, el Estado incentivando la concentración de mercado, fíjate Tomás, totalmente al revés lo pensaron, como una estrategia de desarrollo industrial. En los sectores oligopólicos existe esta experiencia. Entonces, es la competencia como un medio, no como un fin en sí mismo. Y esto, bueno, es más complejo, pero ustedes, acá parece que lo competitivo es algo bueno siempre. Bueno, hay otros países que lo pensaron distinto. La competencia puede llevar a guerra de precios y hacer que el costo social sea alto. ¿Mm? Y si, puede ser, profe, que sí, para ciertos productos o ciertas, digamos, industrias es conveniente que haya pocos productores, ¿no? Por así decirlo, digamos. sí, sí, como es este caso que te digo de una estrategia industrial de parte de estos países. No convenía que compitan. ¿Mm? Eh, Daniel, ¿y esas rentas que vos decís que se obtenían en el comercio internacional, también las obtenían domésticamente? Claro, bueno, ese es el tema. Bueno, en este caso, bueno, ellos no estaban muy preocupados en un principio por una industria automotriz para el mercado local, lo pensaban para el mercado externo. De hecho, es más complejo porque no había ni créditos prendarios ni nada. En la década del 80 había pocos autos en Corea del Sur. Los consumidores estaban bastante limitados a obtener automóviles, Claro. ¿sí? Ese es el gran tema también, porque vos decís, ¿quién se ve perjudicado? ¿Quién paga el costo de la concentración? ¿Consumidores locales, consumidores externos? ¿Sí? No les importaba mucho que en el mercado interno se consuman automóviles. Ellos querían generar producción y renta. Después también controlaban los precios, había mucha política de regulación. ¿Mm? Bien, ¿alguna consulta, algo de lo que dimos? Vamos a seguir un poquito el capítulo 13, capítulo interesante. ¿Qué secciones preguntaban? ¿Sí? Las notas del test esta semana, Camila, hace un rato, lo dijimos al inicio de la clase. Pero digo, acá llegan hasta el capítulo, hasta el capítulo 12 es hasta el 12.4, ¿sí? Creo que es hasta el 12.4, sí. Y después en el capítulo 13 les voy a decir, pero son las primeras secciones del capítulo. Vamos a ver así nociones de teoría de los juegos. Pues les digo bien. Profe, la Que semana pasada vimos el 11, ¿no? Puede ser 11 hasta el 11.4. vimos el 12 también, el 12.1. El 12.1 es competencia monopolística, ¿sí? Y vimos parte del 11, creo, ya me pierdo, perdón, ahí pasen, ya me pierdo, ¿sí?
Hasta el 13.4 dice Ramiro, sí. Sí, vamos a ver nociones de, gracias Ramiro, de lo que es teoría de los juegos. ¿Sí? Eso que pasa cuando hay juegos repetidos, ¿sí? Cómo cambia esta situación que decían. Pero así, nociones generales. Está mejor expresado lo que es estrategia dominante. Está bien explicado que es una estrategia dominante. Cómo se resuelve un juego cuando hay estrategia dominante y cuando no la hay, por ejemplo. ¿Sí? Yo cuando cursaba micro prácticamente no había teoría de los juegos, ni siquiera en los manuales estaba que aprendíamos nosotros, pero ya nuestros profesores, me acuerdo de Fernando Navajas, que está ahora, ¿sí? Que daba micro 2 en ese momento, ya nos empezaba a hablar de... sí, ahí te hablo, Joaquín. Nos empezaba a hablar de teoría de los juegos y ahora están más presentes y después, bueno, cuando hice posgrado ya aparecía materia de teoría de los juegos, ya directamente tuve materia de teoría de los juegos, o sea, se analiza mucho todo esto de teoría de los juegos, ahí voy Joaquín, van a ver en economía industrial, porque hay mucho análisis, es un formato, es un instrumento útil para estudiar ese tipo de mercados donde hay relaciones estratégicas entre empresas. ¿Sí? Los mercados oligopólicos se caracterizan por eso. Por eso, antes, cuando ustedes estudian un modelo de oligopolio, no se pueden olvidar del supuesto de cómo se relacionan las empresas. Nunca se pueden olvidar de eso. Yo a veces en un examen pregunto, me están diciendo, bueno, a ver, háblame del modelo de Cournot. Y se olvidan, me empiezan a decir dos empresas, duopolio, bienes homogéneos, y se olvidan. Y cuando le pregunto la relación estratégica, no tuvieron en cuenta esa definición. Cada uno, para decidir su nivel de producción, supone fija la producción del rival. Eso es central. Si no, no se diferencia de otro modelo. ¿Está bien? Presten atención a eso. Sí, Joaquín, dale nomás. No, no sé si se me escucha bien o medio raro. ¿Se me escucha bien el micrófono? Perfecto. Bien, sí, sí. No, hacer una pregunta concreta del modelo de Stackelberg que me había quedado. En el modelo de Stackelberg también son homogéneos los bienes, ¿no? Sí. Listo, eso nomás. Sí, estamos suponiendo el modelo que vimos, estamos suponiendo que son homogéneos, ¿sí? Estamos para poder Perfecto, comparar con el gracias. mismo de Cournot, estamos suponiendo en este modelo que son homogéneos, ¿sí? Yo Gracias. ahora, para serte sincero, Joaquín, no recuerdo el modelo Stackelberg con bienes diferenciados, pero puede ser que lo haya. La verdad que no recuerdo, no sé, no sé si lo he visto alguna vez. Me hiciste pensar ahora, pero en lo que vemos acá, seguimos suponiendo que son homogéneos. La única diferencia con el de Cournot es que una empresa decide primero y ya sabe lo que va a producir el rival, cómo va a reaccionar el rival. Entonces esa es la ventaja que le permite obtener mayores beneficios. ¿Está bien? Bueno, justo en este sentido, Daniel, en el chat hace un rato, Ana había consultado, dice, ¿qué pasaría si en la variación del modelo de Bertrand con bienes diferenciados, una empresa fija antes que la demás los precios? O sea, si se comporta como Stackelberg. Claro. Y no lo sé, no sé en el modelo de Bertrand si uno decide, es posible que condicione a la otra para fijar los precios, pero no conozco un modelo para ese tipo de situación. Es posible, es una buena pregunta. No lo sé realmente. Bueno, y Pilar consulta si la clase que viene seguimos con esto y empezamos con un Sí, mercado de factores. sí, vamos exactamente. Seguimos con esto, con capítulo 13, hasta el 13.4, la primera parte de la clase, y después ya empezamos con mercado de factores. No sé si ahí tenés qué capítulo era, yo no lo tengo acá a mano. Sí. Está puesto igual en el El 14. cronograma, ¿no? En el 14, sí, está puesto en el cronograma. Bueno, les quedamos, entonces, nos queda fijar, bueno, Cata, nos vemos el jueves. Queda para fijar, recuerden la, la clase de consulta. Yo ahora voy a la facultad y pregunto, y ya la terminamos de armar entre el jueves y martes, lo más probable martes que viene, la clase de consulta. Seguramente me va a acompañar Juan Pedro para que estemos los dos, ¿está bien? Estemos dos para responder consultas de práctica y de teoría, ¿está bien? Ustedes piensen qué día no tienen clases ninguno de ustedes para
Porque yo le decía hoy, Juan Pedro, que el lunes 22 creo que es feriado, eso voy a averiguar, voy a ver si el viernes 19, el viernes 19 ahí, si está abierta la facultad, ¿sí? ¿Está bien? Ahí están haciendo una pregunta ustedes, del TP7, ¿hasta qué punto dan? Y la idea es ver si podemos terminarlo todo. Pero bueno, vamos a arrancar con el trabajo práctico 7 y vamos a ver hasta dónde lleguemos. Igual estaba viendo el cronograma que después el próximo jueves, el 4 de noviembre, la idea es ver mercado de factores, pero después el 11 de noviembre habría una clase de repaso del práctico 5 al 8, antes de terminar el 18 de noviembre con el práctico 9. Así que como tenemos cierto margen todavía para llegar bien con todos los temas. Sí, obviamente vayan leyendo y si quieren volver a algún tema, me dicen, ningún problema, nos dicen, a Pedro, a Pablo, a mí, lo que quieran ir repasando a medida que ustedes van estudiando. Nadie se va a quedar sin poder consultar, ya sea por este medio o cuando nos encontremos en la facu, ¿sí? Así que quedamos así. Dani estaba viendo en el calendario oficial de Argentina, en la página. Sí, el 22 es feriado. El 22 es feriado. Bien. Entonces tendríamos que apuntar tal vez al 19, ¿sí? Porque el 23 tenemos clase. Entonces nos encontramos acá, de 7 a 10. ¿Está bien? Entonces, bueno, alguien tiene los viernes completamente libres. Si pueden los viernes, bueno, que ya quedamos para el viernes, ¿sí? Para el viernes 19, si está abierta la facultad, insisto, ahora voy a averiguar, porque insisto, es el día de la Ciudad de La Plata. No sé si se pasó o no se pasó. Bien. Bueno, si no tienen más preguntas, nosotros nos quedamos hasta, como hacemos siempre, hasta que la última o el último ustedes se vayan. No, profe, yo no tengo más dudas, así que nada, nos vemos la semana que viene. Saludos. Bueno, nos vemos. Bueno, Adiós, y el jueves. Josefina, adiós a todos. Pero- Nos vemos, que Adiós. anden bien. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos, Agustina. Agustina, estás ahí. Sí. Vamos a ver el lunes anterior, vos decís el martes, todavía el martes 23 no entra para el jueves 25. Sí, dice que debemos parcial, un tema nuevo el 23. Tenía Sí, dudas de si eso Sí, entraba. no, quedará para el coloquio. No, Genial. lo que doy el 23 no entra para el parcial, eso, qué lástima, podría haber dicho a todos, pero lo voy a decir, igual no creo que ya estén estudiando el tema del 23, pero lo voy a repetir, lo que entra hasta el 16, ¿sí? Ok, genial. El tema el 16, y después lo aclaramos bien en la práctica también hasta que trabajo práctico entra el parcial, pero no, lo que doy el 23 no va a entrar para el 25, quedará para el coloquio, ¿está bien? Genial, gracias. No, de nada, adiós, nos vemos. Chao. Chau, chau.